Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con esta clase de programación orientada a objetos en Java y continuamos trabajando con Java Swing en esta breve introducción que estamos haciendo. Vamos a crear un nuevo proyecto para trabajar con esta herramienta. Java aplicación, next, y vamos a poner acá app menú. Vamos a ver un pequeño menú y dos estrategias como para construir esta aplicación tipo menú. Vamos a hacer una con botones inicialmente, y si nos da el tiempo vemos cómo usamos los artefactos menú que tiene Java para armar un menú no con botones, sino un menú como esto. O sea, podemos construir menús de este estilo, o podemos poner varios botones en una ventana principal y hacer una especie de menú con botones. Ya, entonces vamos a hacer eso. Voy a buscar aquí, necesito ver algo. Ya, les voy a dejar en silencio un poco para que no se cuelen ruidos de fondo. Si alguien quiere hablar, prende su micrófono y me hace preguntas, ¿ya? Pero vamos a apagar todos los micrófonos para que no haya ruidos de fondo. Bien, entonces vamos a crear aquí mismo, ¿no es cierto?, un formulario Frame Form. Y a este le vamos a llamar menú principal. ¿Ya? Y en este menú vamos a poner algunas opciones en un esquema bastante sencillo. Este va a ser el título, menú principal. Voy a cambiar el tamaño de la letra rápidamente a 18 y vamos a poner un par de botones. Ya, entonces acá vamos a poner agregar, eliminar y listar. Ya, tres opciones típicas de cualquier mantenedor, y vamos a manejar una lista de contactos. ¿Qué les parece? Vamos a manejar una lista de contactos, los cuales vamos a poder agregar, eliminar y listar. Esta va a ser la opción salir. Entonces acá ya tenemos nuestra ventana básica. Entonces la idea es que al apretar agregar se abra otra ventana. Entonces vamos a practicar hoy día cómo nosotros lanzamos ventanas desde una que es principal. Y vamos a conectar esto con la aplicación. Cuando creamos Java, un proyecto Java de tipo Java aplicación, crea una clase y un método main. ¿Ya? Aquí nosotros deberíamos, así como está configurado inicialmente, esta es la clase que se está llamando cuando se aprieta play. Si yo aprieto play no pasa nada porque aquí no hay nada en el main. Y si yo quiero mostrar esa ventana tendría que llamarla. ¿Ya? ¿Cómo la levanto? Si voy al código fuente, puedo ver que el método main NetBeans lo crea y aquí hace la implementación de la llamada. La llamada acá la hace de una manera especial porque crea un hilo y ejecuta en paralelo la ventana, la lanza en un hilo. Y lo podemos hacer así también, y podemos invocar este método main que ya está hecho. Es la manera más sencilla que podemos llamar esa ventana principal. Entonces acá, con el nombre de la clase, que sería menú, no sé por qué lo puse con minúscula, menú principal, esa clase debería estar con mayúscula, punto .main, y ahí está. Y le pasamos los argumentos, no tiene ninguna incidencia porque no se usan. Y ahí ya si ponemos play, vamos a la hora de lanzar la ventana. Aquí está la ventana que habíamos hecho. ¿Se fijan? Bueno, de esa manera estamos enlazando el código, ya el código apretando play acá está funcionando. Bien, entonces, la idea es que aquí en el menú principal, ¿no es cierto?, vamos a hacer
una agenda de contacto. Entonces podamos agregar un contacto, vamos a tener que tener una ventana que nos permita agregar contacto, otro eliminar el contacto y otro que nos muestre la lista de contactos. Eso van a ser las tres opciones principales. Entonces vamos a ir por parte, creemos la ventana que agregue un contacto. Rápidamente vamos a ir creando estas ventanas. Agregar contacto. Y vamos a tratar de mantener esto lo más simple posible. Vamos a tener un contacto, vamos a poner solo dos atributos. Ya que va a ser el nombre y el teléfono. El nombre del contacto y el teléfono. Ya, esto lo vamos, como les digo, vamos a mantener muy simple. Vamos a pensar que cada contacto tiene un nombre y ese nombre es único. Y que cada contacto tiene un teléfono que también es único. Agregar un nuevo contacto. Ya voy a tomar estos labels, los voy a... En realidad a todos le voy a cambiar el tipo de letra y la voy a poner en 18. Y tenemos un botón de agregar y vamos a poner un botón de salir. Agregar y el botón salir, ¿vale? Ok, y ahí tendríamos lo básico, ¿no? Nuestra ventana de agregar contacto. Bien, esto es la ventana. Vamos a necesitar un contenedor de objetos, o sea, necesitamos una array list que nos muestre cómo que se llaman los objetos, guardarlo en algún lado. Y el tema es que estas ventanas, el tema es dónde guardamos esa lista. De momento tenemos tres clases. Tenemos agregar contacto, el menú principal y el de la aplicación. El menú, la aplicación y agrega contacto. Entonces lo que vamos a hacer es crear un paquete llamado modelo. Y estas vamos a separar lo que son los datos de la vista, siguiendo un esquema modelo vista controlador, siguiendo esa idea. Pero lo vamos a simplificar y vamos a tener el modelo y la vista. ¿Ya? En el modelo están los datos y desde la vista vamos a ir a buscar los datos, ¿no es cierto?, a nuestro modelo. Bien, en realidad mejor llamémosle controlador en vez de modelo, para que no nos confundamos después cuando veamos la capa modelo vista controlador. Entonces, ¿cuál es el objetivo del controlador como paquete? Vamos a guardar ahí algunos servicios. No van a ser clases de formulario, sino van a ser clases de Java, clases de Java común y corriente, ¿ya? Y acá nosotros vamos a hacer una clase que nos va a permitir guardar en ella un array list, que va a ser el que va a guardar la lista de contactos. ¿Ya? Y esta es, vamos a llamarlo controlador de contactos. O, ya, controlador de contactos. Ya, y dentro de este controlador vamos a guardar, ¿no es cierto?, el array list. Y aquí vamos a tener un problema que enfrentar, porque el controlador, alguien va a tener que crearlo y usarlo, y vamos a necesitar uno solo, porque si no, esta array list de contacto que voy a tener, estaría como duplicando los datos. Yo creo que se cree una sola vez el arreglo de contacto, es decir, que este controlador tenga una sola instancia.
Eso es lo que yo buscaría. Y para esto hay varios caminos, ¿ya? Pero de ahí les explico ese paso. Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear un array list privado, ¿no es cierto? A ver si puedo agrandar la letra. Que ando sin el mouse, entonces no puedo agrandar la letra. A ver si por acá. Project Property. No sé si esto está influyendo que marque el error, pero no me dejó propiedades del proyecto, formatos. No, no está ahí. Aquí sí. Ya voy a agrandar la letra de acá para que la vean bien. Ya, por ahí se ve mejor, ¿verdad? Voy a hacer después un corte aquí en el Sí, video. profe, se ve bien. Dime. No, que se ve bien, ahora sí. Ya, sí, porque me imaginaba que estaba chica la letra. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este controlador va a prestar el servicio, es decir, no vamos a manejar la lista de contacto acá en las ventanas, sino que eso lo va a manejar todo el controlador, ¿ya? Y vamos a necesitar que este controlador también, vamos a agregar algo que se llama modelo. Vamos a necesitar, ¿no es cierto?, nuestra clase del modelo, nuestro contacto. Entonces, Java class, pero la voy a guardar aquí en el controlador por ahora para no complicar más el asunto, porque estamos partiendo. Entonces aquí vamos a tener la clase contacto. ¿Ya? Una clase contacto. Y esta clase contacto es muy simple. Va a tener el nombre, ¿no es cierto? Es un string. Y va a tener el teléfono, que va a ser otro string. ¿Ya? Y vamos a generar acá, botón derecho, dice a ver, source. Ya, ahí en source, insert code, tenemos constructores, header, setter. Vamos a generarlo desde acá. Vamos a generar el constructor vacío. Vamos a generar el constructor con ambos parámetros. Y los setter y getter. Necesitamos también un equals con el nombre, ya está. Con eso vamos a hacer el equals. Y con el string. Es decir, que no van a haber dos personas con el mismo nombre. Si ponemos acá, cada contacto es distinto si tiene el nombre distinto y el teléfono distinto. Que también podría ser una alternativa si se repiten los nombres, pero vamos a hacerlo más restrictivo, en realidad que los nombres no se van a repetir, y por lo tanto va a ser el atributo que define cuando un contacto es distinto. O sea, ahí está el igual,
y ya generamos el toString y ya no habría más que hacer acá con esto. Muy bien. Eso sería. Después vamos a ajustar el formato del toString, pero dejémoslo ahí por ahora. Bien, entonces cuando creamos nuestro controlador de contactos, vamos a usar podemos usar un ArrayList, un HashMap, lo que ustedes quieran, un hash set. En este caso vamos a usar un ArrayList, ¿ya? Entonces, ArrayList, contacto, mis contactos. Ya, ArrayList no lo tengo que importar para que pueda usarlo. Import java.util, punto asterisco, y ahí ya están mis contactos. Y este controlador, lo que yo quiero que haga es que pueda agregar, eliminar, ¿no es cierto? Y listar los contactos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear el método. Bueno, el constructor, creémoslo al tiro, no necesito un constructor con datos, ¿no? Porque el contacto ya está ahí creado. Y los métodos serían public, ¿no es cierto? Agregar con un boolean, ¿no? Boolean, agregar. Vamos a poner acá string nombre, teléfono. Y acá sería, creamos un contacto con el nombre y el teléfono. Y guardamos ese contacto en mis contactos. Mis contactos.add contacto. Y este método retorna un booleano que es verdadero si se pudo insertar y falso si no. Entonces eso va a ser la respuesta de nuestro método agregar. ¿Ya? Estamos haciendo, si se fijan, como un envoltorio de lo que son el arreglo de contacto, pero para facilitar el trabajo de la vista después. Entonces vamos a hacer acá un public, eliminar, boolean, eliminar, ¿ya? Y para eliminar solamente con el nombre, porque nuestra agenda de contacto no tiene dos personas con el mismo nombre. Entonces, simplemente con eso vamos a eliminar. Y acá vamos a hacerlo con el remove, pero el remove tiene un tema. Mira, veamos qué pasa. Mis contactos, punto, remove. Con remove tenemos dos. Le pasamos el objeto o le pasamos un índice. El objeto no lo tenemos, solo tenemos el nombre de la persona. Entonces, una manera es que recorramos la lista nosotros. Podemos hacerlo con un mientras, o con otro ciclo, ¿ya? Y lo hagamos manualmente. Igual a 0. Recorremos la lista con un mientras. Sería while y menor que mis contactos.size. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar si. Bueno, vamos a obtener el contacto. Contacto C es igual a mis contactos.get. Y vamos a obtener el que está en la posición y estamos iterando, ¿no? El de la posición 0, el de la 1, etc. Y aquí vamos a hacer la pregunta. Si el contacto que saqué de la colección .get get nombre, ya, si el nombre del contacto que saqué de la colección es igual al nombre que me pasaron por parámetro, lo que tengo que hacer es eliminar el contacto, ¿no? Es decir, mis contactos.remove.
Y ahí yo le digo el índice. ¿Ya? Y si ya lo elimino, como hay uno solo, retorno true. ¿Ya? Y si recorro toda la lista, retorno false, porque significa que no está el contacto, no existe. ¿Ya? Entonces aquí, en este eliminar, lo quise hacer así para que vieran cómo recorro el array list de una manera sencilla, como si fuera un arreglo, sacando uno a uno los datos, ¿no? En este caso son contactos. Y examino, saco el contacto del array list, pregunto si el nombre de ese contacto es igual al nombre que me pasaron por parámetros, si así lo elimino, retorno true. Si no, continúo con el ciclo. Si el ciclo se acaba, significa que recorrí todo el arreglo, visité todos los contactos y ninguno coincidía con el nombre del contacto que tengo. Y ahí retorno falso. ¿Ya? Ahora nos queda la lista de de contactos. Acá va a depender, tenemos que retornar dependiendo de la manera en que queramos desplegar la información. Podríamos retornar una matriz de string donde la primera columna es el nombre y la segunda es el teléfono. Ya, así que eso es lo que voy a hacer. Va a ser string. Vamos a retornar una matriz. Con el listado de contactos. Ya, eso significa que tengo que crear aquí ese arreglo, esa matriz de string. Ya, new. Bueno, el número de columnas yo sé que son dos, porque una columna es para el nombre y la otra columna es para el teléfono. Ahora, ¿cómo sé yo cuántas filas? Bueno, fácil. Tantas filas como contactos tenga, y eso es mis contactos, punto size. Eso me dice cuántos contactos tengo. Y ahora lo que tenemos que hacer entonces es recorrer la lista de contactos, mis contactos, el array list, y copiar los datos en la matriz que hemos creado. Vamos a usar esta misma estrategia que está acá arriba. La voy a copiar. Aquí no me dijeron nada, pero falta el i más, ¿no? Porque tengo que incrementar el i. Ahí falta eso. Ya. I igual a 0, mientras i sea menor que contacto.size, entonces acá lo incremento. Falta ese pequeño detalle. Bueno, pegamos esto. Incrementamos al final. Bien, entonces lo que estamos haciendo acá es pasar a la lista, ¿no? Sería lista sub i, que sería la fila, columna 0, sería igual a, y acá lo que tengo que hacer es, esto mismo que está acá, tengo que obtener el contacto, de la posición i para poder operar con él. Entonces, y acá en la posición 0 vamos a guardar el nombre, por lo tanto c.get nombre, y en la posición, o sea, en la columna 1, perdón, no la posición, la columna 1, guardamos el teléfono. ¿Ya? Y eso sería nuestro listado. Noten que el controlador que estoy armando, y esto es por filosofía, no interactúa directamente con la interfaz de usuario, sino que retorna tipos de datos primitivos. Podrían ser otros tipos de datos como un property set, un objeto JSON, etcétera. Pero la idea es que no sean clases del dominio, porque la idea es separar el modelo de la interfaz. Eso es como una estrategia. ¿Para qué? Para minimizar el acoplamiento y que nuestro software sea más mantenible, que podamos cambiar la interfaz de gráfica y eso no afecte, por ejemplo, a todo al resto del código. Que sea como intercambiable la interfaz gráfica, y para eso tengo que desacoplarla, y la interfaz gráfica no debe conocer las clases internas del modelo. En este caso sería la clase contacto, no debería poder trabajar con esa clase. ¿Y cómo hacemos esa independencia? Es que creamos un controlador, una clase especial llamada controladora, que va a prestar los servicios y va a ser él un intermediario entre el objeto del modelo, que sería el contacto, y la vista, entregándole datos primitivos o usando estructuras de datos básicas.
Ya en este caso, un boolean para el eliminar, boolean para el agregar, recibo strings y retorno arreglos de string. Bien. Y eso sería, ahí tenemos agregar, eliminar y listar. Ya está lista la parte del controlador. El controlador ya está listo, son las 3 operaciones que necesitamos hacer. Y lo que hace el controlador entonces es guardar esas operaciones dentro de la agenda de contacto. ¿Ya? Ahora volvamos al agregar contacto. Entonces acá vamos a tener un tema que les voy a plantear primero el problema antes de darle la solución. Bueno, nosotros acá tenemos que agregar el contacto, ¿cierto? Voy a agrandar el tamaño de los botones, me parece que no los había... Vamos a poner en 18. Ahí. Bueno, lo primero, el botón salir, lo que tiene que hacer es cerrar la ventana y no cerrar la aplicación completa. Por omisión, las ventanas al cerrarse, o sea, cuando yo aprieto X, cierran la aplicación. Para evitar eso hay que hacer lo siguiente. Vamos acá a las propiedades y no sé si alcanzan a observar, dice Default Close Operation. Y ahí está el valor inicial que tiene es Exit on Close. Es decir, que si tú cierras la ventana, se termina la ejecución del programa completo. Y no es lo que queremos. Queremos que se cierre solo la ventana. Y eso sería elegir la opción que dice Dispose. Tenemos la opción también que sea que se oculte. O sea, que tú cuando la cierras realmente no se destruye la ventana, sino que queda oculta. Eso es útil cuando quieres preservar los datos que guardas en la ventana. O sea, lo que el usuario escribe, que no se pierda la siguiente vez que se despliegue la ventana. Entonces ahí la ocultas. Y la otra opción es no hacer nada, pero nosotros queremos que se cierre la ventana. Vamos a usar Dispose. ¿Ya? Y el botón salir va a hacer lo mismo. Va a decir this.dispose. Y lo que hace esto, this.dispose, cierra la ventana, pero no cierra la aplicación. Eso nos va a permitir que el menú principal no se cierre y que siga ahí activo. Y desde el menú principal tenemos que lanzar la ventana, ¿no es cierto? Acá nosotros estábamos abriendo el menú principal, acá teníamos botones y el agregar lo vamos a enlazar con la ventana. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a crear una ventana y la vamos a lanzar. Vamos a hacer new, ¿no es cierto? Agrega contacto y vamos a invocar el método show. Perdón, punto. Set visible true. O bien podemos llamar el método que ya existía, ¿no? Abrir contacto, tiene un método main. Y así es como se crea la ventana. Que es lo que yo acabo de hacer acá. Voy a copiar para que vean que es lo mismo. Ahí, eso. Bueno, echémoslo a andar. Me sale en la otra pantalla. Aquí está. Está el menú principal. Aprieto el botón agregar. Y ahí se agrega un nuevo contacto. Salir y volvemos a esta ventana. Agregar, se vuelve a lanzar. ¿Ya? Y salir, cierra la ventana. ¿Vale? Eso es lo que lleva. Ese no está programado. Y así es como vamos. Entonces ahora vamos a ver el problema que nos surge. Ya estamos acá en el diseño y ahora lo que tenemos que hacer es tomar estos valores, que sería el nombre del usuario, le voy a cambiar variable a esto, nombre, ok, este es teléfono, ¿cierto? Y esta variable le llamamos teléfono. Ya, ahí tenemos nombre y teléfono. Y lo que queremos hacer es que cuando se apriete el botón agregar, vamos a hacer doble clic para programar el evento, ¿no? Aquí J botón 1, que es agregar Action Performance. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos
invocar el método del controlador. Queremos pedirle al controlador que agregue este objeto. Entonces, ¿cómo accedemos a ese controlador? Es la pregunta. ¿Ya? Eso es un detalle no menor. Ya, entonces, acá, ¿no es cierto? En el J.1 Action Performance, lo que vamos a hacer es obtener el nombre, que sería nombre contacto, lo voy a poner ahí. Nombre era getText, porque era un text edit, ¿no? Entonces con getText saco el texto y el teléfono del text edit teléfono. Ya, entonces yo lo que necesito es un controlador de contacto, podría decir así, ¿no? Controlador punto controlador de contacto. Ya, y ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Noten lo siguiente, que como yo puse mi clase en un paquete, esto no lo hemos visto, yo tengo que importar ese paquete, aunque sea mío, para no tener problemas con eso. Entonces, allá está hecha la importación, import controlador.controlador de contacto, se está importando la clase. Sin embargo, aquí voy teniendo unos problemillas, ¿no? A ver qué error me manda. Entonces, acá hay un problema que ustedes todavía a lo mejor no lo visualizan. Vamos a seguir con el código para que... ¿por qué hago esto? Para que no se enojen conmigo, que lo hago, lo distraigo un poco. Quiero mostrarles el problema para poder darle la solución, porque si les doy la solución antes del problema, no van a entender para qué sirve. Entonces, la idea es que veamos para qué sirve. Entonces, acá en el controlador de contacto, que el controlador que acabo de hacer, esta variable, está el método agregar y puedo ahí agregar con el nombre y el teléfono y está agregado. Si esto resulta, si eso resulta, recuerden que ese método retorna un boolean, podemos lanzar un JOptionPaint, un mensaje. Profesor Romero, Dime, en el archivo controlador de contacto me sale error de los get ¿por qué? porque dice no se puede encontrar la variable C. Ya, lo voy a mirar. Eh, pero ahí revisa bien. ¿Tú estás escribiendo el código o estás mirando el mío? Porque en el mío no sale Estoy ese error. escribiendo el código. Lo estás escribiendo ya. De ahí lo miramos. Puede que haya un error en lo que estás escribiendo. Ujú. Mm. Bueno, vamos a poner acá el mensaje. No sé si es cierto, JOptionPaint punto mensaje de información. Y de lo contrario, mandamos la alerta del error, ¿no? Error. No se pudo agregar. Ya. Y con información para que no sea tan duro. Lo voy a grabar y lo voy a ejecutar. ¿Ok? Ya ahí estamos. Agregar. Y ponemos, no sé, Juan y el teléfono 5555. Agregar. Agregado. Ok. Se agregó. Sin problema. Se agregó a la array list. Si trato de agregarlo de nuevo, lo agrega de nuevo. Y si lo trato de agregar de nuevo, lo agrega de nuevo. ¿Qué está pasando?
lo que está pasando es que como estoy creando acá adentro del botón el controlador, cada vez que se cierra la ventana, perdón, cada vez que se cierra el método, se pierde, ¿no? Voy a salir. Si yo hago esto acá, si yo creo aquí el controlador, tengo un problema. Esto no me sirve. Se los comento porque es un error común que veo cuando están aprendiendo a programar en Java Swing. Si creo ahí el controlador, el ámbito de esta variable controladora muere aquí. Por lo tanto, no me sirve crearlo ahí porque se va a morir. Entonces necesito dejarlo de una manera más global. Puedo hacer esto. Podría dejarlo acá. Lo voy a subir y lo voy a dejar como un atributo acá. Ahí. Privado. Ya. Como parte de la ventana, privado. Y si lo echamos a andar, vamos a ver que ya va a ir un poquito mejor. Ya vamos a agregar un contacto. Juan 555. Agregar. Se agrega, ok. Y cuando lo quiero agregar de nuevo, a ver, ahí no debería haber dicho eso. Deja mirar el código. Porque tengan los mensajes cambiados. Método de agregar. Ah, bueno. Ya, acá es otro tema, digamos. Lo que pasa es que el método de agregar, nosotros no estamos verificando que no acepte repetidos. Estamos simplemente agregando, y un array list, por definición, sí acepta repetidos. Si hubiera sido un hash set en vez de array list, hubiera sido diferente. Porque los hash set no permiten duplicados, pero el array list sí. Entonces lo que vamos a hacer es, antes de crear el contacto, ver si contiene, vamos a decir, if mis contactos punto contain c. Si el objeto S ya existe, retornamos falso. ¿Ya? Volvamos a la carga. Nuevamente ejecutemos la aplicación. Acá está el menú principal, agregar. Me demoro en traer la ventana porque están en otra pantalla. Juan, ahí, agregar, ok. Y si lo agrego de nuevo, error. Ya, me dice error porque ya es la segunda vez que lo quiero agregar, tercera vez, cuarta vez, por lo tanto no me deja agregarlo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nosotros queremos? No queremos que se dupliquen los contactos, lo quiero poner una sola vez. Pongo salir y fíjense lo que pasa si yo quiero volver a agregar. Voy a volver aquí, pongo Juan 555, da lo mismo el teléfono porque basta con que Juan esté para que no funcione, y lo agrega. Y si ahora pongo otro teléfono, error, no me deja. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que cuando yo creo el controlador, ¿dónde lo estoy creando? En este minuto lo estoy creando en esta ventana, ¿no? En la ventana que está aquí de Juan. En esta ventana que agrega nuevo contacto. Entonces yo al cerrar la ventana, muere el controlador. Y se perdió todo lo que ingresé en ese momento. Ya, yo puedo haber ingresado 20 contactos, pero al cerrar la ventana murió porque yo tengo aquí creado el controlador. Entonces tengo un problema que es dónde guardo este objeto de manera que sea accesible para todos los programas, porque si queda aquí va a morir cuando cierre yo mi ventana y no quiero eso. No necesito que esté por fuera, que no esté dentro de la ventana. Podría ser en el programa principal, podría ser en ese, por acá. Ahora, si lo pongo aquí, cuando invoque la ventana tendría que pasarlo por parámetro o de alguna manera proveer algún mecanismo para recuperarlo. Entonces, para solucionar este problema, existe un patrón de diseño llamado singleton, que nos permite tener una manera fácil de compartir un objeto que sea global a todo el proyecto y podamos obtener ese objeto, esa instancia. Como simplemente el patrón singleton, que es lo que vamos a hacer con este controlador. Entonces vamos a ir al controlador que está acá,
y lo vamos a crear un controlador singleton. ¿Ya? Para ello vamos a hacer tres cosas. Primero, vamos a crear un método estático, ¿ya? Que se llame getInstance o obtener instancia. Entonces vamos a hacer public static y este me va a devolver la instancia del controlador. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer esto es return mis contactos. ¿Ok? Y esta variable que está acá, perdón, esto no, esto está mal. Entonces, este método va a devolver una instancia ¿cómo se llama esta clase? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que dentro de la clase, en una variable estática, voy a crear una variable estática llamada instancia, y va a ser la única instancia de esta clase. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El problema que teníamos, ¿dónde guardábamos nosotros el controlador que creamos cuando decíamos new controlador? ¿Dónde lo guardábamos? Para que fuera global. Para hacer eso, lo vamos a guardar en la misma clase, en esta variable estática, y lo vamos a obtener con un método llamado getInstance, que también va a ser estático. Entonces acá vamos a resolver la instancia. Eso es lo que va a hacer este método. ¿Ya? Entonces la idea, guardo este controlador aquí, en la misma clase, y lo retorno con este método. Pero lo que yo quiero es que nunca otra persona pueda crear un objeto de esta clase, porque si hay dos controladores, entonces algunos contactos van a caer en un controlador y otros contactos van a caer en otro, y yo no quiero eso. Quiero que todos los controladores queden guardados aquí en este arreglo que está acá, y ese arreglo ¿dónde está? En este objeto que está aquí, en la instancia. Y esto va a simplificar mucho el trabajo. Esto sería singleton. Creo esta variable estática, este método estático, y dejo el controlador, el constructor privado. Con esas tres cositas ya puedo implementar singleton, ya está. ¿Ya? Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que te permite singleton? Te permite guardar dentro de una misma clase un objeto de ella y que va a ser el único objeto de esa clase. Y voy a proveer un mecanismo, que va a ser un método estático, que me va a permitir acceder a ese objeto de manera global. En cualquier parte de mi proyecto yo voy a poder ir a buscar el objeto a ese controlador de contacto. Entonces, en nuestro código, ahí vamos al método agregar, vamos a hacer un cambio aquí arriba, ¿no? Cuando estábamos, ya me lo marcó como un error acá, cuando hago new controlador de contacto, ya no puedo hacer esto porque el constructor es privado. Ahí me lo dice. No lo alcanzan a ver. No sé si lo alcanzan a ver, pero dice que el acceso a ese método no lo tengo porque es privado. Entonces, como no puedo crear nuevas instancias, lo que tengo que hacer es pedirle a la clase, ¿ya?, que me retorne la instancia. ¿Ya? Entonces, en vez de hacer new, cada vez que yo necesito un controlador, no lo voy a hacer, porque eso ya se hizo una sola vez y lo que voy a hacer es pedirle a la clase que me devuelva ese objeto, en vez de crearlo. Entonces, así puedo tener acceso global al objeto. Entonces, ahí lo guardo en el controlador y ahora cuando ejecute el código, van a ver que van a ver la diferencia y que el problema ya está solucionado. Pongo agregar un contacto, pongo acá Juan, lo que sea, guardo, ok, Juan, otra cosa, lo trato de agregar, error porque ya existe, salgo de la ventana y si la vuelvo a abrir, ya, y trato de
agregar a Juan nuevamente, no puedo, ¿ya? Porque ahora el controlador no se muere cuando cierro la ventana. Está guardado en la clase de manera global y puedo acceder a él cuando quiera. Me quedan poquitos minutos, así que me voy a apurar. Vamos a hacer el eliminar. Y yo creo que hasta ahí nomás vamos a alcanzar por hoy. Vamos a agregar la ventana entonces de eliminar. Nueva ventana. Esta es eliminar contacto. Esta ventana va a tener un label y un text edit. Este label es el nombre del contacto que quiero eliminar. Y aquí sería el espacio para que ingrese el nombre. Vamos a dejar acá un título. Eliminar contacto. Y un botón que diga eliminar. Y otro botón para salir. ¿Ya? Y todos estos objetos los vamos a cambiar su tamaño de fuente a 18. Ya, esto voy rápido con esto porque ya lo habíamos visto. Ustedes ya lo vieron. Ahora, doble clic en el botón salir. Ahí vamos a implementar el método. Acá sería this.dispose. Eso es salir. Así vamos a salir de todas las ventanas. Ahí ese método, el que queremos invocar. De acá el eliminar. Voy a cambiar esto por nombre. Voy a poner tf para decir textfield, para diferenciarlo de la variable nombre cuando quiere eliminar. ¿Ya? Doble clic aquí para implementar el método, el evento del action performer del botón. El string necesito el nombre para saber cómo, si lo elimino o no, y eso lo saco con con la clase, ¿no es cierto? O sea, con la variable nombre tf.get getText, ¿cierto? Y ahí tengo el nombre. Ahora, ¿qué necesito? Bueno, fíjense que lo que necesito está en el controlador. El método ya está implementado. Tengo que invocar el método del controlador. Entonces voy a decir controlador. Bueno, me falta importar la clase. Vamos a importarla para no tener problema. Ahí está el controlador. Nosotros estamos aquí programando. Sería controlador de contactos punto get instance punto eliminar. Bueno, podemos hacerlo de esta manera también. Voy a guardar aquí la respuesta de un boolean. Podemos hacerlo así también. Nosotros podemos obtener la instancia y guardarlo en una variable que se llama controlador, de tipo controlador de contacto, o bien invocar directamente el método sobre el objeto que se obtiene al invocar el método getInstance. Esto que está acá me devuelve a la instancia del controlador y sobre esa instancia inmediatamente invoco el método. No es necesario hacer lo que hicimos anteriormente, que es darle un nombre al controlador, guardar ahí la variable y usar el nombre. Es más corto. Si uso un nombre de variable, si guardo la instancia en una variable, va a ser más corto. Pero nada me impide que lo haga directo. Ya, en esta ocasión lo hago directo para que tengan las dos maneras, porque en la anterior lo hice guardando el controlador en una variable, ahora invocándolo directamente sin guardarlo. Ahora lo que nos falta es comprobar el valor de B, ¿no? Si B me va a decir si está bien o no, y tengo que usar el JOptionPaint para mostrar el mensaje, ¿no? En este caso sería el contacto fue eliminado. Ok. El,
y el tipo de mensaje que sería jfunctionpaint.information. Ya, y punto y coma para cerrar la línea. Y en el caso que esto sea falso, mandamos un mensaje que diga que no se pudo eliminar. No fue eliminado. Y aquí ponemos, en el título vamos a poner error. Y podemos parar. En vez de poner el icono de información, podemos poner el de error. Ya para que se vea con más detalle. Que se eliminó o no. Entonces lo que nos queda es enlazar al menú principal la ventana que acabamos de crear. Ahí está. Y sería eliminar contacto. Ya, punto. Podemos invocar el método my que ya está hecho. Pero podemos crear la ventana. Sería new, eliminar contacto. New eliminar contacto punto set visible true. Y ya con eso levantamos la ventana. Bien, ejecutemos el programa. Eliminemos el contacto. No hay ninguno porque recién lo estoy poniendo. Eliminar Juan, me dice, el contacto no fue eliminado. Claro, no lo puedo eliminar si no existe, ¿no? Entonces, salir, agregamos. Vamos a agregar a Juan. Ok, salir. Y ahora eliminamos a Juan. El contacto fue eliminado. No sé por qué me salen estos botones. Puse la opción incorrecta en el mensaje. Vamos a revisarlo al tiro. Ya, entonces eliminar contacto. Acá algo dice que cambié. Ah, claro, el problema es que no me di cuenta y le puse confirm dialog. No, no es confirm dialog. Ese es el que el sí, no, pero no era eso. Es el show. Este. Este es el que quiero usar, el más simple. El de confirmación igual estaba bueno para eliminar, ¿ah? Porque podrías preguntarle, ¿desea eliminar? Podrías preguntarle antes, para que te confirme. Bien, el que nos queda por hacer es el método de listar, pero para eso necesitamos el cuadro de diálogo de las tablas, y en ese me voy a demorar un poquito en hacerlo, así que eso yo creo que lo dejamos para mañana porque ya estamos en la hora de la clase, así que quedo abierto a sus preguntas. Veamos cómo salen los mensajes. Quedó ahí disponible. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Profe, Dime. en este tipo de problemas donde hay que hacer un menú, ¿siempre se necesita una clase controladora? No en todos, pero la gracia de usar, o sea, tú lo podrías hacer sin los controladores, porque podrías hacerlo como lo estuvimos haciendo la semana pasada, que en la misma ventana programamos todo. ¿Ok? El tema es que si quiero compartir datos entre ventanas, que el problema que tengo ahora, ¿te fijas? Porque yo agrego contactos por esta opción y elimino contactos en otra opción. Por lo tanto, los contactos no te pueden quedar en la ventana, porque si no, no compartes los datos. Entonces, cuando estás enfrentado a un caso como ese, donde tienes que compartir datos entre ventanas, es mejor sacar los datos de ahí y tenerlo en un lugar común, en este caso en el controlador, y ese tenga un acceso global, que todas las ventanas puedan acceder a ese controlador.
Y ahí el singleton nos sirve para trabajar con eso, para lidiar con ese problema. Hay otras maneras, pero esa es una estrategia sencilla de dar acceso global a un objeto. Ahora, hay otra razón por la cual usar controladores, que es desacoplar la interfaz de tu lógica del negocio, porque si programas todo en la ventana, ¿qué pasa si después tú quieres migrar tu software o cambiar la ventana o mejorarla? Eso significa que tienes que necesariamente tocar el código que ya escribiste. Y no es la idea, o sea, todo lo que es la lógica de cómo tú mantienes la lista de contactos, cómo agregas un contacto, cómo lo eliminas o cómo listas los contactos, es independiente de la interfaz de usuario que uses. Entonces yo puedo dibujar y diagramar mi ventana de una manera, después puedo hacerla de otra, y no necesito tocar ese código si yo lo dejo fuera y creo un controlador, que fue lo que hice ahora. Y esa es la razón principal por la cual separar la lógica del negocio en controladores, por ejemplo, a dejarlo en ventana, de poder desacoplar ambas clases. Y por lo tanto, si hay que hacer un cambio, este cambio tenga un menor impacto, porque si yo quiero tocar la interfaz, trabajo en el código de acá, pero no toco el controlador. ¿Ya? Pero en cambio, si lo hago como lo trabajamos la semana pasada, todo en una misma ventana, la lógica del negocio en la ventana junto con la interfaz gráfica, necesariamente voy a tocar el código, o sea, voy a estar ahí metido en el código de la lógica sin necesitarlo, porque estoy tocando cosas de interfaz. No sé si eso respondió bien tu pregunta. Sí, profe. Sí, sí. Ya. Bueno, espero que les haya gustado. En esta clase vimos algo entretenido que no habíamos conversado, que era cómo nosotros creábamos controladores y controladores que sean singleton, es decir, crear una clase que mantenga la lógica del negocio ahí adentro, separada de la interfaz de usuario, y cómo podríamos acceder a esa clase controladora de manera global, trabajando con una única instancia, de manera que pudiéramos compartir información. Y para eso usamos Singleton como patrón de diseño. Eso era hoy día una novedad. Lo segundo es que pudimos ver cómo nosotros creamos un menú usando botones desde una ventana y que de esta ventana permita lanzar otras ventanas. ¿Ya? Y vimos cómo se cerraban las ventanas y cómo las abríamos. Eso fue, en resumen, lo que hoy día pudimos hacer. Mañana terminamos con este ejemplo y vamos a ver un poquito más de algunas cosas un poquito más conceptual. Ya, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Espero que tengan un bonito día, que estén muy bien, cuídense harto y que les vaya muy bien. ¿Ya? Quedamos Profe, tengo conectados. una consulta. Sí, dale. ¿Va a subir este proyecto, cierto? Lo que Sí, llevamos hasta el momento. sí, lo voy a subir. Lo voy a subir. Ah, ok. Lo voy a poner enlazado en Discord. En Discord creé un canal de recursos. Entonces ahí tengo una categoría de recursos y un canal que dice videos y voy a poner otro que sea código. Es por la intermitencia que hemos tenido con el Moodle, que estoy como duplicando las cosas ahí y en el Moodle. Ya, así que por los dos lados podemos conversar. Y por Moodle igual voy a subir cosas, pero por Discord conversemos por allá, que es más fácil la interfaz, es más amigable. Bueno, chicos, ha sido un agrado, que estén muy bien. Espero que les haya gustado y nos vemos mañana en una nueva clase. Ya, profe, hasta Chao, luego. Chao, que estén bien. profe. Chao, chao.